le parece si para hablar más sobre este tema de la canasta básica, que además de ser costosa, es un tanto insuficiente para lo que es la alimentación base del mexicano, sumamos a la conversación a Adriana García, economista, coordinadora de investigación de México Cómo Vamos, y nos acompaña esta mañana? Muchísimas gracias por estar aquí. E iniciar justamente con esto, el plan que hemos visto, que hemos escuchado por parte del gobierno federal, el denominado antiinflacionario, ¿qué tan buena opción parece ser? Si pudiéramos hablar que es el primer paso a dar para intentar abatir justamente esta inflación tan alta que estamos viviendo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo en especial a las mamás que nos ven. Estamos en un contexto internacional muy difícil, por lo que planes que vean soluciones para mantener precios dentro de la economía, es muy complicado que vayamos a ver un éxito en ellos, sobre todo cuando se convocaron a las grandes empresas y dejaron fuera al 99% de las empresas en México, que son las que proveen más fuentes de empleo a la economía. Lo que vemos desde México, cómo vamos, es que este plan es muy limitado, ya que el mayor presupuesto de este está destinado al subsidio de las gasolinas, que sabemos es un subsidio altamente regresivo, y lo que queda se deja al apoyo al campo, lo cual es muy importante que tengamos en México un campo más productivo a través de otorgarle liquidez y de dar acceso a fertilizantes que ahora con la guerra han escaseado y han subido mucho de precio, ya que Rusia es el principal exportador de fertilizantes en el mundo. Ahora, dicho esto, no vamos a ver más producción de maíz, frijol, arroz en junio. Y en junio vamos a seguir experimentando una alta inflación, por lo cual creemos que el principal ausente del plan del gobierno fue contener a la población que se encuentra en situación más vulnerable, o los 10.8 millones de personas que el Coneval detectó al final de 2020 que se encontraban en situación de pobreza extrema. Entonces, tenemos unos meses muy complicados. El Banco de México ha actuado en el sentido correcto y la inflación se contiene a través de la política monetaria, pero el gobierno federal, a través de la política fiscal, como es este gasto adicional, debería procurar contener las cifras de pobreza en México en un primer lugar. En segundo, deberíamos de tener una economía más dinámica, más productiva. Y lo que vemos con el pacto con las empresas grandes, deja fuera a la mayoría de las empresas, y esto, si tuviera realmente un impacto en estabilizar precios, no es posible que una, un comercio de la esquina de nuestras casas pueda competir con un gigante que pueda trasladar ese incremento en costos o dejar de tener esa utilidad sobre alguno de los productos anunciados a otros. Entonces, lo que ver en un primer momento es que se está dejando a la mayor parte de la economía fuera de este plan. Por lo tanto, no creemos que vaya en el sentido correcto de contener la pobreza en el país. Y es que una de las dudas que despertaba justamente al escuchar esto era el aspecto del daño colateral, por así llamarlo. ¿Quiénes tendrían que terminar pagando? Porque suena muy sencillo como se plantea, ¿no? Poner un precio límite, pero ya nos adelantaba, pues algunos que están quedando fuera. ¿Quién más podría salir más que beneficiado, perjudicado al implementar esta medida con el tema de los precios de la canasta básica? Bueno, el principal efecto que vemos es una disminución en las condiciones de competencia y simplemente dejar a los grandes conglomerados, pero las MIPIMES son las que dan más trabajo en el país. Entonces, terminar con esas fuentes de empleo va a causar que una solución interna para un problema internacional, porque el problema de la inflación que tenemos en México
No es únicamente en México, sino es en la mayoría de los países y ha sido por esta reapertura de las economías después de los meses de encierro de la pandemia, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y finalmente el conflicto armado en entre, bueno, la invasión rusa a Ucrania, que es una región que produce más del 20% del trigo que se consume en el mundo, además de ser clave en los energéticos, que como ya vimos en las cifras de ayer que publicó el INEGI, la gasolina de bajo octanaje fue uno de los productos que tuvo una mayor incidencia en la inflación de abril. Entonces, con esto, este es el reto que tenemos. Los insumos se están volviendo más caros y el decir que no van a subir los precios de 24 elementos traslada ese costo a los productores o empresarios. Si los empresarios tienen la opción de trasladar estos costos a otros productos que ofrecen, podríamos ver que no es la solución para un problema que ya dijimos que es internacional, pero pueden sobrevivir en el mercado. Pero si no pueden trasladar esos costos los pequeños empresarios y productores, pues es más lógico que cierren y que se pierdan fuentes de empleo. Y aún necesitamos políticas que fomenten en México un mercado laboral formal. En México, más de la mitad de los trabajadores se encuentran en situación de informalidad. Estos son menores ingresos, sin certidumbre de que van a tener empleo en el siguiente mes y sin acceso a seguridad social. También el tema este de la canasta básica sería plantearnos si es muy costosa, porque hay que entender que cuando hablamos de inflación, y ya lo hemos precisado aquí en Mega Noticias, pues hablamos de cómo andan los precios de los productos y que tal vez muchos estamos dejando fuera de la lista del mandado algunos de los que antes sí podíamos adquirir. La canasta básica en México sí está muy elevada actualmente. Bueno, es una pregunta un poco pegada con las presiones inflacionarias que vemos ahorita, ya que a pesar que vemos una inflación de 7.68 en abril, los alimentos tuvieron un incremento de más de 13%. Entonces, cuando vemos la conformación de la canasta básica, que tenemos la alimentaria y la no alimentaria, pero si nos concentramos en la alimentaria, pues vamos a ver que, por ejemplo, en marzo, mañana el Coneval va a dar a conocer el precio de la canasta básica en abril, pero los datos en marzo hablan de un costo en zonas urbanas. En México el 80% de la población vive en ciudades, entonces se necesitan 1,900, un poco más de 1,900 pesos al mes para adquirir esta. Si es claro, no esperaríamos que fuera algo muy robusto en cuanto a su composición, pero sí lo mínimo necesario para poder consumir o para tener la alimentación adecuada al mes. Entonces, el precio de la canasta básica se ha incrementado más o ha sido superior a la inflación general en los últimos meses, justamente porque las presiones inflacionarias han sido en el rubro de los alimentos. Y ahora también entendiendo en este contexto que ya señalábamos, que es la inflación lo que conlleva a esto y previendo sobre todo lo que se conoce de las situaciones internacionales, que lo que sucede en Ucrania no se ve que tenga un final muy próximo, ¿pudiera esto extenderse y alcanzar al 2023? Hablamos de un escenario complejo para el resto de 2022. Independientemente de cuándo se termine el conflicto armado, que ojalá sea pronto, pero como bien dices, no se ve próximo, el Banco de México en sus pronósticos estima que se va a regresar al rango superior perdón, del rango de variabilidad del Banco de México, que es 4%, hasta el segundo trimestre de 2023. Por lo tanto, podemos concluir que el resto del año vamos a seguir viendo precios muy elevados, sobre todo en los alimentos.
algo que sería mejor ir previendo, porque algunos los puede decir que los tomó por sorpresa una cuesta de enero que alcanza hasta mayo, pero quién sabe si se sigue prolongando. Agradezco mucho estos minutos que nos pudo brindar y a poder entender más de lo que es esta situación inflacionaria y de la canasta básica, entendiendo que sí, los factores son demasiados y no solo dependientes de una decisión del gobierno. Agradezco este tiempo y excelente día. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo.